Danke. Wenn er anfängt gerade zu machen. So, hallo. Jetzt weiß ich nur nicht, ob irgendjemand da ist. Wie das geht. Warte mal. Anita, kannst du mir jetzt mal sagen, ob jetzt irgendwelche Leute da sind? Ah, ich glaube ja. Ich mach hier mal die Tür zu. Hm. Okay. So, jetzt ist 5 Uhr und ich fange jetzt mal an. Ich habe das noch. Nunca lo he hecho. Hola, soy Tatiana y vivo en Alemania. Muchas gracias por la invitación a Humana Consultores y voy a hablar hoy sobre el regreso del colegio dentro de Alemania. Okay. Voy a chequear si me escuchan. Ya, hola, bienvenida a Chile. Estoy muy contenta y muchas gracias por la invitación de Humana Consultores y de Anita para hablar sobre el regreso al colegio en Alemania. Yo viví los últimos 25 años en Chile y regresé a Alemania en julio pasado. Trabajo en un colegio en Hessen, que es en uno de los estados de Alemania. Dentro de Hessen es la ciudad que a lo mejor más conocen como el nombre Hessen, Frankfurt. Es un colegio bilingüe con un público, con mucho público internacional. Bueno, y quiero conversar un poco sobre mi experiencia del regreso al colegio. Antes de llegar a los detalles, voy a un poco contarles cómo voy a contarles. Primero voy a hablar un poco de la situación de los pasos del lockdown que vivimos en Alemania hasta el regreso, después la organización del regreso y finalmente una clase en los tiempos del coronavirus. En vivo, en directo, no sobre la clase desde la casa. Bueno, nosotros empezamos el 16 de marzo con un lockdown. Ese lockdown sí fue un poco diferente como está en Chile. Nosotros siempre pudimos salir a la calle, sí, dentro del grupo familiar. Y después eso duró como más o menos 3 semanas y nosotros como colegio ofrecimos clases online, pero no en ese momento, en los primeros 3 semanas no pudimos enseñarles a los niños nada nuevo, era más bien profundizar y hacer repaso. Luego tuvimos nuestras vacaciones de Pascua de Resurrección, que duró más o menos 2 semanas.
y mantuvimos el lockdown. Eso significaba que ojalá que salía lo menos posible, y manteniendo todo un distanciamiento social. Después de las vacaciones de primavera, nosotros regresamos, pero con clases verdaderas en línea. Esto duró aproximadamente 6 semanas y de ahí empezaron en Alemania de a poco a abrir los colegios. Estos colegios, este fue un paso, de ahí el regreso fue como muy de a poco. Volvieron primero los 4 básicos. Eso porque en Alemania, yo estoy hablando principalmente del colegio de la enseñanza básica. En Alemania la enseñanza básica dura de primero a 4 básico y luego tenemos la intermedio y después los más grandes. Los más grandes pudieron empezar también, pero con medio clase y día por medio. Dado que nosotros en la básica empezábamos primero con 2 semanas solamente los niños de 4 básico, estos niños pudieron volver todos los días, pero todos los grupos fueron divididos en 2. Eso significaba que necesitábamos el doble de cantidad de profesores, porque cada curso tenía su propio, dividido en 2 y tenía su propio profesor y los grupos no se pudieron mezclar. Después explico un poco cómo fue la organización. Y después de 2 semanas volvieron todos los otros niveles. Siempre, y a partir de eso fue como a partir del 1 de junio, los grupos fueron divididos en días A y en días B. Eso significaba una mitad de cualquier curso llegaba un día y el día siguiente la otra mitad. Eso fue la opción que mi colegio tomó. Otros colegios hicieron eso por semanas. Y después de 2 semanas, había tenido grupos en el fondo pequeños, en la mitad del curso, volvimos a un sistema con grupos completos, cursos completos, pero con un distanciamiento entre cursos. Eso significaba que cada curso tenía que ser separado. Eso eran los diferentes pasos. Y ahora, este viernes, salimos de vacaciones. Post vacaciones, en este momento, está programado que todos los niños tienen nuevamente una obligación volver al colegio y que los colegios funcionan de manera prácticamente normal, sí manteniendo una separación entre los cursos. Bueno, les quiero comentar un poco qué significaba volver al colegio. Primero se hicieron los ensayos, como mencioné antes, con los 4 básicos, y en el colegio fue organizado de tal manera que cada paso que los niños hacían fueron direcciones, protocolos y todo. Las salas de clases tenían solamente máximo 15 mesas y cada niño tenía que tener una separación de 1,5 metros hacia el siguiente compañero. Los papás tenían que mandar todos los útiles de tal manera que realmente no había contacto del niño A con el niño B dentro de la sala, y la clase en sí fue más bien frontal, porque era prohibido que los niños tenían algún acercamiento entre sí. Y primero suena todo como extraño, pero les puedo decir, resulta bastante bien dentro de lo que uno puede esperar de niños. Todos los recreos fueron en desfases, y los patios ya no eran comunes, sino los patios eran divididos en zonas
y cada profesor iba con su grupito a la zona del recreo. Bueno, además, había muchos temas de la higiene. Eso significaba que antes cualquier cambio que hacía el niño había que hacer lavado de mano. Eso significaba los niños entraban al colegio en horarios diferidos también y entraban a la sala de clase y lo primero que tenían que hacer era lavarse las manos, sentarse a su puesto y ahí tenían que quedarse. Previo al salir al recreo, todos tenían que lavarse nuevamente las manos. Los recreos fueron divididos en la mitad. Si tú normalmente tienes 30 minutos de recreo, los primeros 15 minutos algún grupo salía y de regreso, bueno, lavaban las manos, salían a jugar. Nuevamente tú las ponías en filas con distanciamiento de 1,5 metros. Entraban a la sala de clase, nuevamente había que lavarse las manos, se sentaban a sus puestos en forma aislada, cada uno en su puesto, manteniendo la distancia y podrían tomar su colación. Posterior a la colación, volvieron a lavar las manos y se sentaban para tener la siguiente clase. La clase, y eso se repetía cada vez en el fondo. Si un niño tenía que ir al baño, primero lavar las manos, volviendo, lavando las manos. En la hora de almuerzo, nosotros tenemos un colegio de jornada completa, en la hora de almuerzo los niños estaban sentados en el casino, pero en cada mesa del casino, porque las mesas de casino generalmente son más grandes, habían puestos con un pegotín de círculo o de medio círculo. Eso significaba, si llegaba el primer turno, los niños se sentaban en los círculos. Las distancias entre cada círculo también eran mínimo de 1,5 metros. Y después había el siguiente turno que se sentaba al medio círculo. Por lo tanto, no tenían contacto con donde anteriormente alguien había comido. Obviamente también, previo de cualquier colación, lavado de manos. En el aula, en la sala misma de clases, solamente pudimos hacer clases frontales y eso fue una de las grandes preocupaciones. Yo soy profesora de primero y segundo básico y les tengo que decir, sí resulta. Los niños yo creo que fueron tan como felices de volver al colegio que cumplieron muy, muy bien todas las reglas y instrucciones que recibieron. El colegio hizo todo un video con emojis contando la historia, cómo se tenían que mover, qué tenían que hacer y resultó muy bien. Los niños sabían muy bien cómo ponerse en fila, cómo tenían que entrar a la sala de clases, que el niño que estaba sentado atrás tenía que entrar primero, el orden de cómo entrar, salir. Entendieron eso muy, muy rápido. Y yo, como digo, estoy hablando de niños muy pequeños de primero y segundo básico. Y también durante la clase resultaba súper bien haciendo una clase frontal. Claro, uno hacía movimientos en la mesa misma porque está prohibido hacer canto y también prohibido hacer educación física. Así hacíamos de repente movimientos con los brazos, con el cuerpo, relajación, para que no se cansaban tanto de estar sentados. Bueno, en ese momento los grupos eran muy chicos porque nosotros teníamos lunes grupo A, martes grupo B. Y eso resultó bastante bien.
Así que más o menos después de 2 semanas de funcionar de tal manera, el ministerio dijo que volvieron todos los niños de un grupo, excepto los niños que corren algún riesgo, pero eso era por voluntad de los papás. Se levantó en ese momento la obligación escolar. Eso significa que los papás pudieron optar, mandar los niños al colegio o no. Eso más bien porque nosotros tuvimos un caso que demandó al ministerio, un caso dentro de Hessen, no de nuestro colegio, y que dijo que todo el sistema era injusto. Por eso tomaron las medidas de que no podrían ser demandados nuevamente. Entonces dijeron, eso es opción de los padres, mandar o no mandar a los niños al colegio. La idea de tener a todos los niños nuevamente en un curso y que ellos pudieran tener clases sin un distanciamiento social, obviamente fue también un poco chocante para muchos profesores porque uno está un poco más expuesto um, a tantas personas. Yo, por ejemplo, veo 3 diferentes grupos, eso significa más de 60 niños al día. Nosotros, los profesores que no somos profesores jefes, necesitábamos, ojalá, mantener a lo más el distanciamiento físico, que es muy difícil si hablas de niños chicos, porque igual después de un tiempo tenían la necesidad de repente tocarte o que querían abrazarte. Bueno, pero ahí uno tiene que ver cómo manejarlo y los últimos días antes de las vacaciones y me dijeron, Frostum, queremos abrazarte alguna vez. El tema con todos los niños en la sala relajó también un poco la conducta de los niños. Claro, pudimos volver a métodos mucho más abiertos, trabajo en grupos, trabajo en parejas, y eso dio un poco para los niños un relajo que significaba, um, que significaba no cumplía más tan exacto las reglas. Así eso fue un poco difícil, que igual se mantenían lavando las manos y todo. Veo la pregunta de Anita de que los niños que no iban seguían clases online. Eso fue, no realmente. Lo que nosotros hacíamos cuando teníamos el modelo un día clase, un día en casa, ahí nosotros armábamos paquetes y armábamos todas las clases así, que si venían a clases, el día siguiente tenían que seguir terminando trabajos o trabajando, profundizando algo lo que vimos en clases y recibieron un paquete para las 2 semanas. Y cuando ya todos los niños volvieron a clases, los niños que no pudieron asistir por razones de salud o razones familiares recibieron el paquete completo de toda la planificación de las 2 semanas y tenían que trabajarlo solo. Algunos profesores, porque también nosotros tenemos profesores que no pudieron volver a hacer clases, ofrecieron de vez en cuando algunas clases en línea de apoyo para estos niños. Pero, por ejemplo, en alemán no fue posible porque todos los profesores alemanes volvieron y nosotros estábamos más que full con la cantidad de horas que damos presencial. Entonces ya no fue posible hacer clases en línea. Bueno, y ahora salimos de vacaciones. En Hessen, y un poco para darles una idea, yo tomé unos datos. En Frankfurt o en la zona de Frankfurt hay 174 colegios y en Hessen 1925 colegios aproximadamente.
En todo ese tiempo, lo que yo pude leer, en 4 colegios hubo casos de coronavirus que tuvieron que cerrar o cerrar parcialmente. Así, si tú mantienes medidas bien pensados, estructurados, es posible. Ahora hay que ver también, obviamente, cuántas personas en tu alrededor tienen todavía o están afectados por el coronavirus. Em, bueno, y ahora post vacaciones se vuelve en forma obligatoria, excepto niños que por razones de salud, pero ya no va a ser opcional y eso son los planes para aquí en post vacaciones, que son en 6 semanas más. Hay que ver un poco lo que pasa durante el verano. Tuvimos algunos casos en lugares puntuales, hay algunos hotspots nuevamente, pero no por causa de colegios, sino más bien por empresas, eh, industria de carne y de repente también en el tema de los correos. La Anita pregunta sobre los juegos en los recreos. ¿Prohibidos fueron jugar fútbol o a todos los juegos de contacto? Los niños pudieron traer juguetes mm, y en el patio, en el principio también tuvieron que mantener el distanciamiento social, que fue un poco más complejo con los más pequeños porque se lo olviden fácilmente, pero con eso que tenían zonas asignadas, eso es tu zona y no te puedes juntar y um, entre medio los recordabas. Niños se adaptan bastante rápido, yo diría, ellos inventaban juegos, por ejemplo, el um, Corona fangen, fangen es pillarse de corona. Eso significaba que corrían atrás del uno del otro, pero paraban aproximadamente 1 metro antes y eso significaba, ups, saltaba el coronavirus. Juegos como que inventaban dentro de la pandemia y de repente en todos los patios o en las zonas los niños jugaban corona, pillarse a lo corona. Eh, los niños en Alemania el uso de la mascarilla en la calle no es obligación. Nosotros tenemos obligación para entrar a las tiendas o, por ejemplo, a centros médicos o en los buses, en el medio de transporte público. Pero dentro del colegio no fue obligación por el ministerio. Se recomendaba que los profesores ojalá usaban y que los niños usaban cuando había traslados, porque los pasillos, independiente que teníamos direcciones, que siempre a la derecha había que caminar a las orillas de los pasillos y en una dirección nomás, aún así de repente es difícil mantener el 1,5 metros de distanciamiento y por lo tanto ahí se recomendaba el uso de mascarillas. En la sala de clase también decían que nosotros podríamos usarlo. Debo decir que es muy difícil hacer clases con una mascarilla y me sacaba la mascarilla. En realidad, en el principio la usaba mientras yo repartía material para los niños, pero después ya casi no la usaba, excepto cuando estuvimos en los pasillos o en el casino, porque en el casino había más tránsito de niñas, de niños. Bueno, y yo creo que fue bueno que lo ensayábamos, los diferentes modalidades, porque igual tenemos que empezar nuevamente post vacaciones con un nuevo año escolar.
y creo que fue bueno, independiente que claro, en un momento uno también tiene un poco susto, pero yo veo en general lo veo positivo de probarlo y que también creo que es muy importante que los niños vuelven, porque independiente que tuvieron que mantener un distanciamiento social o mantenerse a distancia a otras personas, fue tan bueno para ellos volver, porque ya realmente contaban en las clases en línea que ya necesitaban jugar y todo. Lo que yo veo que es muy importante la comunicación con los papás, con los apoderados y explicarles muy bien cómo resulta, cómo vamos a organizar todo para que ellos también confíen y, y de ahí también ojalá pedirles que ellos también tratan de seguir los modelos. Fue un poco de repente triste ver que tú dentro del colegio mantenías como todo un protocolo y que una vez que los niños salieran fuera de las puertas, se juntaban entre los niveles. Y eso obviamente no está bien, porque dentro del colegio tratábamos realmente los grupos aislar de otros grupos para, en el caso, si había un caso, podríamos solamente cerrar por salas y no todo un colegio completo, pero si no se siguen los protocolos fuera del colegio, hay, al colegio no queda otro que cerrarse completo porque hay demasiados contagiados. Nosotros en el tema de las evaluaciones para los niños más pequeños, es decir, de primero a tercero básico, cerrábamos el año escolar con todas las notas que tuvimos hasta el inicio del online, hasta al inicio de la clase online. Es decir, contaba todo hasta medianos de marzo. Para los cuartos básicos contaban algunos exámenes más y un poco la conducta dentro, me parece, de las últimas 2 semanas de la clase en línea. Um, Así también lo otorgó el ministerio. Bueno, y eso fue un poco la experiencia. Yo no sé si tienen algunas preguntas más o dudas. Lo más quiero motivarles para decir es posible, hay que organizarse mucho, pero con una buena preparación, preparando los niños es posible, preparando los apoderados y los profesores es posible y que ya estamos un paso más allá con la vivencia con la pandemia. No sé si hay más preguntas. Yo veo acá hubo despidos de profesores. No, nosotros, bueno, en Alemania tenemos que diferenciar. Los profesores públicos son empleados públicos, la mayoría son empleados públicos, que significa que no van a haber despedidos o no pueden ser despedidos. Y los que son contratados como yo, por ejemplo, en un colegio privado, no, en nuestro caso no despidieron profesores, sí llegaron, nosotros tenemos un sistema que normalmente tenemos asistentes en la sala de clases, especialmente en los niveles menores, y los asistentes en un momento tuvieron que entrar al sistema que se llama Kurzarbeit, que es un trabajo que dentro de tu trabajo trabajas menos horas y el empleador te paga menos y hay una subvención que viene del Estado. Y ellos tuvieron que hacer eso por 2 o 3 semanas al trabajo
corto, nosotros lo llamamos Kurzarbeit. Hay una palabra que no me recuerdo en español para eso. Hay que considerar que en Alemania, en el fondo, también nuestro colegio nunca cerramos por completo, porque hay niños que por el sistema siempre pudieron ir al colegio y esos son niños y eso es algo muy diferente, creo que en comparación a Chile, que tuvieron papás que trabajan en lugares relevantes para el sistema. Y esos niños tenían un derecho a entrar al colegio y nosotros, por ejemplo, tuvimos desde el principio siempre profesores que vinieron para hacer turno para acompañar a estos niños. Los los trabajos que son relevantes para el sistema cambiaron durante el tiempo. En el principio fueron más bien gente de la salud pública, también yo creo del transporte público, pero después había otras condiciones. O, por ejemplo, si eres apoderado único y tienes que ir a trabajar y no tenías nadie para tu hijo, también podrías solicitar eso. El reglamento fue súper claro a través del ministerio, no era algo que los colegios pudieron definir en forma particular, sino había una pauta clara del ministerio. Así todos estos niños siempre estuvieron en el emergency care durante todo el tiempo. No sé si hay más preguntas en relación al regreso. Bueno, lo que yo creo que sí es hay que considerar que en Chile es una otra cultura y es muy importante que uno también considera eso, porque por ejemplo yo tengo muchos niños, tengo em, varios niños que son más de Asia, China, también de la India y todo, que por sí son bastante respetuosos no sé si es más fácil o no, pero con el tema de las reglas, ellos lo cumplen bastante bien. Ahora uno ve que, por ejemplo, en Hong Kong o algo así, el uso de las mascarillas y eso de un cierto distanciamiento es como ya previo a Corona, bastante más insertado en su cultura. Y yo creo que en Chile somos más como de piel y todo eso, y yo creo que es difícil hacer eso a lo mejor, pero con una buena preparación, como les digo, es posible. Era increíble teniendo niños de primero básico. um, eh, Está ahí sentado de repente en un sistema frontal, en clases frontales, pero ellos lo entendieron, lo asumieron y lo aplicaron. Cuando ellos sintieron que el mundo alrededor de ellos se relajaba, ellos también se empezaban a relajar, pero muy en el principio cumplieron súper bien, se sentaban ahí en su mesa, comieron solitos y todo eso. Otra regla que tuvimos era que en el caso de que algún niño se sentía algo de mal, los papás supieron que nosotros podríamos llamarlos al tiro. No había como ese límite, bueno, vamos a ver cómo se siente en un rato más. Nosotros en ese momento, ojalá que los papás ni siquiera lo llevaban y en el momento que nosotros detectábamos que un niño se sentía mal, lo pedíamos al tiro que fueran retirados. Bueno, eso fue. Espero que les sirvió y les deseo toda la suerte para la recuperación y el regreso a clases, ojalá antes posible. Chao.